Poderosas y poderosos, un cordial saludo. Bienvenidos a Grivera Poder en la Anatomía. En esta ocasión vamos a hacer la entrega de un video acerca del oído externo como parte de la anatomía de los órganos de los sentidos. Como objetivos al final de esta presentación y mediante el uso de imágenes anatómicas y diagnósticas y empleando la terminología anatómica internacional, usted va a estar en capacidad de identificar y delimitar las tres divisiones del oído, describir las estructuras cartilaginosas, articulares, musculares, fibrosas y cutáneas que conforman el oído externo, describir la vascularización del oído externo, es decir, la irrigación y los drenajes venoso y linfático, y explicar la inervación sensitiva del oído externo en sus tres territorios. La agenda de esta presentación la vamos a realizar en 5 puntos. Vamos a iniciar con las generalidades del oído. El oído interviene en los procesos neurofisiológicos de la audición y del equilibrio. Para ello vamos a tener en cuenta que en la parte más profunda del oído, que corresponde al oído interno, se localiza el laberinto óseo y laberinto membranoso, que lo podemos ver aquí en esta imagen que estoy señalando. En color verde, el laberinto óseo, que contiene un fluido llamado perilinfa, y en color rosado el laberinto membranoso, que contiene un fluido llamado la endolinfa. Dentro del laberinto membranoso encontramos un grupo de células ciliadas, pero antes de eso decirles a ustedes que el laberinto tiene dos partes. Aquí podemos ver en forma de una espiral la cóclea o el caracol relacionado con la audición. El resto corresponde al vestíbulo, que es el órgano del equilibrio. Dentro de la cóclea, como podemos ver aquí, hay células ciliadas. Es un grupo de células epiteliales de morfología cilíndrica con proyecciones apicales. Estas células ciliadas son conocidas con el nombre del órgano de Corti, el receptor de la audición. Cada una de las células ciliadas del órgano de Corti entra en contacto con axones, que los ven ustedes aquí en color azul. Estos axones aferentes son conducidos por el octavo nervio craneal, que es el vestíbulo coclear, hacia los núcleos cocleares del tallo cerebral. Desde ahí la segunda neurona da axones que suben al tálamo y llegan a la corteza cerebral en el lóbulo temporal, las áreas 41, 42 y 22, que corresponden a las áreas auditivas. En la parte del vestíbulo, que está constituido por el sáculo, por el utrículo, por las ampollas de los canales semicirculares, recuerden que esto es el vestíbulo, ahí también tenemos células ciliadas. Esas células ciliadas entran en contacto con dendritas de neuronas que también forman el octavo par craneal, pero por la vía vestibular, y cada vez que hay movimientos de estas células ciliadas de el receptor del equilibrio, ingresa información por el octavo nervio craneal a los núcleos vestibulares del tallo cerebral. Por eso decimos claramente que el oído interviene en procesos neurofisiológicos de audición y equilibrio. ¿Gracias a qué? Gracias a células ciliadas que hay ubicadas en el laberinto membranoso del oído interno. Estructuralmente el oído tiene tres divisiones que corresponden al oído externo, al oído medio y al oído interno. En este esquema podemos ver en imagen coronal el hueso temporal, su porción escamosa, acá abajo su porción timpánica, medialmente o profundamente su porción petrosa, donde están excavadas las estructuras del oído. Y estas dos líneas paralelas nos están delimitando el oído en tres divisiones. El oído externo está constituido por el pabellón auricular y por el conducto auditivo externo, que se separa del oído medio a través de la membrana timpánica. El oído medio se delimita o se separa del oído interno a través de la fenestra del vestíbulo o la ventana oval. En este esquema lo podemos ver mucho más ilustrado y más claro. El oído externo separado del oído medio por la membrana timpánica. ¿Quién constituye el oído externo? La aurícula o pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído medio corresponde a la cavidad timpánica, que contiene la cadena ossicular, martillo, yunque, estribo, con sus respectivos músculos y ligamentos. El oído interno separado del oído medio por la fenestra del vestíbulo o la ventana oval. Y
En el oído interno está la cóclea, donde están los receptores de la audición, que son células ciliadas, y en el vestíbulo los receptores del equilibrio, células ciliadas nuevamente. El oído externo se localiza entre las porciones escamosa y timpánica del hueso temporal. Esta es una imagen lateral del hueso temporal donde podemos apreciar lateralmente y hacia arriba la porción escamosa que junto con el hueso parietal forman la sutura escamosa, un tipo de articulación tallada en bisel. En la parte posterior del hueso temporal y en relación con la región occipital está la porción mastoidea, cuyo principal relieve corresponde a la apófisis o proceso mastoideo. Inferiormente, aquí en amarillo claro, la porción timpánica describe una forma de canal que se superpone arriba con otro canal que describe la porción escamosa. Y profundamente la porción petrosa que contiene el oído medio interno y un canal o conducto para la arteria carótida interna. Es el órgano receptor de las ondas sonoras propagadas principalmente a través del aire, porque recordemos que la onda sonora también se puede propagar a través del agua, pero nosotros los seres humanos la audición es de predominio aéreo. Para ello, tenemos en cuenta que Pitágoras, un filósofo entre los años 571 y 496 a.C., comprendió que los sonidos producidos por las vibraciones de los instrumentos de cuerda eran transportados por las vibraciones del aire hasta el conducto auditivo externo, hacia una caja de resonancia en el oído medio. En la velocidad de las ondas sonoras que se propagan por el aire se relacionan directamente con la temperatura. Miren, por ejemplo, a 0 grados centígrados el sonido se propaga a una velocidad de 331.4 metros por segundo, pero si elevamos la temperatura a 20 grados centígrados, que en promedio la temperatura ambiental de un sitio tropical, la velocidad del sonido aumenta a 343.2 metros por segundo. Esas ondas sonoras de manera turbulente llegan al pabellón auricular, que las canaliza como un embudo y las vuelve uniformes por el conducto auditivo externo para que estas ondas sonoras impacten con la membrana del tímpano. El oído externo está constituido por la oreja o pabellón auricular y por el conducto o meato auditivo externo. Esta imagen nos muestra las dos partes del oído externo, es como un embudo horizontal, su parte más lateral y ancha, el pabellón auricular o la oreja, y un conducto horizontal que corresponde al conducto o al meato acústico o auditivo externo, que tiene naturaleza cartilaginosa, naturaleza fibrosa e incluso muscular. Y al fondo del oído externo, la membrana timpánica que delimita el oído externo del oído medio. Vamos a pasar a hablar del pabellón auricular. En Aristóteles, otro filósofo entre el año 384 y 322 a.C., describió la oreja como el órgano de la audición y no de la respiración, como se le atribuyó inicialmente por otros griegos. Galeno de Pérgamo, en los años 131 a 201 después de Cristo, insiste en la función protectora del oído externo que constituye una muralla contra las posibles agresiones, pero explica también que el pabellón auricular, debido a su proyección lateral, sobresale del conducto auditivo externo para hacer resonar la voz con mayor claridad, cosa que más adelante Andreas Vesalio lo desmiente cuando encuentra la tuba faringotimpánica en relación con el oído medio. El pabellón auricular tiene un papel importante, miren ustedes, en la recepción de los sonidos, como lo dijimos. Lo representa esta flecha con la letra A, donde la onda sonora se propaga de manera turbulenta y luego se convierte en flujo uniforme con el conducto auditivo externo. El pabellón auricular tiene un papel importante no solamente en la recepción, también tiene cierto grado de movilidad, miren aquí músculos en relación con el pabellón auricular, pero que son importantes en los animales para poderse orientar hacia la fuente del sonido.
En esta imagen podemos ver las relaciones del pabellón auricular. Él se localiza posterior a la articulación temporomandibular o ATM y a la región parotidia. Se localiza por delante de la región mastoidea, que no vemos aquí porque está cubierta por el origen del músculo, la inserción, perdón, del músculo esternocleidomastoideo, y por debajo de la región temporal ocupada por el músculo temporal y las dos fascias que lo están recubriendo. En esta imagen apreciamos que la oreja o pabellón auricular es una estructura ovalada situada a ambos lados de la cabeza. Se relaciona anteriormente con el proceso mastoideo del hueso temporal, que aquí está cubierto por piel. Ya dijimos que posteriormente a la ATM, aquí también cubierta por los tejidos blandos y la glándula parótida. Se describen dos caras. Esta corresponde a la cara lateral o la cara externa, que presenta aquí una excavación profunda denominada la concha auricular. Acá podemos ver por detrás una cara medial en sentido posterior que se delimita de la piel que cubre el neurocráneo a través de este surco, conocido con el nombre del surco posterior o surco cefaloauricular. Por lo general hay un ángulo de separación entre esta piel del neurocráneo y la piel de la cara medial del pabellón auricular. Esta abertura que mide aproximadamente de 20 a 30 grados, de acuerdo a lo descrito por Testir y por Frigerio. Las dos caras del pabellón auricular, la cara externa o lateral y la cara interno-medial, están reunidas por la circunferencia del pabellón auricular. Esta circunferencia está representada por el cartílago del hélix. Ahora vamos a apreciar que el pabellón auricular se sitúa entre dos líneas horizontales. La línea XY es una línea que muestra la alineación entre la ceja o el borde supraorbitario, que queda alineado con la parte más alta del pabellón auricular. La línea BW muestra una alineación entre el borde inferior del ala de la nariz y el extremo libre del lóbulo del pabellón auricular. Miren ustedes que la espina del hélice, que representa la línea A', queda alineado con el ángulo palpebral externo, y la línea B muestra una alineación entre la cruz del hélice y el tercio superior de la nariz. Ahora vamos a mirar unas angulaciones. El eje mayor del pabellón auricular es un eje oblicuo vertical, pero no queda en perfecta alineación con el plano coronal. Miren, esta línea representa el plano coronal, que sería esta línea aquí, el plano coronal. Este es el eje del pabellón auricular. Se forma aquí una angulación de aproximadamente unos 10 grados, que corresponde a este ángulo, que es el ángulo C. Ahora, el ángulo cefaloconchal es el ángulo entre el plano mastoideo y el plano de la concha. Es este ángulo, el cefaloconchal, es un ángulo en agudo aproximadamente de unos 80 grados, mientras que el ángulo escafoconchal es un ángulo de aproximadamente unos 100 grados, es este ángulo B, que sería el ángulo que se delimita entre el plano de la concha y el surco escafoideo. Expliquemos mejor. Aquí tenemos el surco escafoideo entre el hélice y el antehélice. Miren aquí, con respecto a la concha hay una declinación, que sería esta declinación, ya dijimos aproximadamente de unos 100 grados. Bueno, el pabellón auricular está constituido en su esqueleto no por huesos, sino por el cartílago auricular. Es un tipo de cartílago elástico, además presenta ligamentos, músculos y un revestimiento cutáneo. El cartílago auricular, que es tejido conectivo cartilaginoso elástico, es el que levanta todos los relieves de la oreja. Vamos a mirar aquí. Esta estructura la vamos a asimilar con un espermatozoide, donde la cabecita del espermatozoide va a corresponder en nuestro cartílago a la cruz o al pilar del hélice, y su flagelo al cuerpo, a la cola del hélice. Aquí sería su extremo libre. Ahora miramos una estructura en forma de un fonendoscopio, que corresponde por una parte el cable del fonendoscopio al antihélix, los dos auriculares a los ramos anterior y posterior del antihélix, y la campana del fonendoscopio, que correspondería al antitrago. El hélice es este pliegue, repito entonces, curvilíneo,
que rodea o bordea la oreja formando su circunferencia en sentidos anterior, superior y posterior. Entonces, anterior, superior, ya que borde en sentido posterior, presenta, como dijimos, una cruz o un pilar del cual se desprende en sentido anterior esta proyección conocida como la espina del hélice. El antihélice de dirección ascendente está situado entonces entre el hélice aquí y la concha, que es esta excavación. Aquí podemos mirar un poco más detallado los dos ramos del antihélice, el ramo anterior y el ramo posterior, delimitando esta concavidad denominada la fosa triangular. El hélice y el antihélice delimitan este surco cóncavo conocido con el nombre del escafa o la fosa escafoidea. La cola del antihélice del hélice con el antitrago delimitan aquí esta escotadura, que es la fisura antitragohelicina, y podemos apreciar acá el trago como la parte más anterior e inferior del cartílago del pabellón auricular. En esta imagen con revestimiento cutáneo podemos ver debajo del hélice, del trago y del antetrago, el lóbulo del pabellón auricular. El lóbulo del pabellón auricular constituye el tercio inferior, está unido a la concha, de la que se encuentra separado por el surco supralobular, que sería este surco. Es una formación blanda que contiene generalmente piel, una pequeña almohadilla adiposa, mide de 10 a 12 milímetros de altura. Aquí no hay cartílago, les repito, son dos capas de piel donde hay tejido celular y grasa. Y esa grasa que hay aquí en el lóbulo usualmente se puede utilizar para cerrar pequeñas perforaciones del tímpano. En este esquema que está enumerado, la concha está señalada con el número 9. Ocupa la parte media, es una depresión anterior, ancha, profunda, que se prolonga medialmente hacia el conducto auditivo externo, interviene en el aspecto general del pabellón y explica los problemas que se plantean durante la reconstrucción. Su concavidad debe contrastar con el relieve del hélice. Se localiza por debajo de la raíz del hélice, que está aquí señalada con el número 5. Detrás del trago, que está representado con el número 7, y por encima del antitrago, representada con el número 8. Aprecies el número 10 en la cisura intertragiana entre el trago y el antitrago. El número 1 nos representaría el hélice, el número 2 el antihélice, el número 3 esta depresión o surco, la escafofosa escafoidea. Recordemos, el número 4 entre los dos ramos del antihélice sería la fosa triangular, y el número 6 es un divertículo localizado por encima de la concha y corresponde a la cimba. El 11 definitivamente el lóbulo del pabellón auricular, y podemos ver a nivel del trago con el número 7 por encima este pequeño tubérculo que se forma aquí, conocido con el nombre del tubérculo supratraguiano o tubérculo de His. Decíamos que también hay un aparato ligamentoso. Los ligamentos del pabellón auricular se clasifican en ligamentos intrínsecos, que son mal individualizados en número de 4 y mantienen las plicaturas y llenan las escotaduras del pabellón auricular. Los extrínsecos, vamos a mirar aquí con el número 5, el ligamento extrínseco anterior, que se fija anteriormente en el tubérculo articular del proceso cigomático del hueso temporal, en la fascia superficial del músculo temporal, y atrás él se va a insertar en relación con la espina del hélice, también con la concha y con el trago. Por la cara medial con el número 3, el ligamento intrínseco posterior, que une la base del proceso mastoideo del hueso temporal con la convexidad de la concha y la pared superior del conducto auditivo externo, que sería aquí estos dos fascículos. La musculatura del pabellón auricular carece de valor funcional. Se reconocen, sin embargo, músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Los extrínsecos son descritos con los músculos de la mímica facial porque embriológicamente se derivan del segundo arco faríngeo y están inervados por los ramos extrapetrosos del nervio facial. Corresponden, como ustedes ven aquí, al músculo auricular anterior, al músculo auricular superior y al músculo auricular posterior, que usualmente están bien desarrollados en animales como el zorro, que es capaz de mover el pabellón
pabellón auricular en busca de la fuente sonora. Los músculos intrínsecos están entre diferentes partes del cartílago, el músculo mayor del hélix, el músculo oblicuo de la oreja y el músculo transverso de la oreja. Pasamos a hablar de la anatomía del conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo prolonga la cavidad de la concha hacia la membrana timpánica. Miremos aquí la cavidad de la concha, se proyecta un canal que va a chocar medialmente hacia el tímpano. La longitud del conducto auditivo meato-acústico externo oscila entre 25 y 30 milímetros. Su diámetro disminuye de lateral a medial, pero en su parte más medial se vuelve otra vez a ensanchar hasta nivel del tímpano. Aquí podemos ver los diferentes cortes. En este amarillo estaríamos mirando porciones óseas. Acá en gris estaríamos mirando porciones cartilaginosas y hay por supuesto un recubrimiento cutáneo. El conducto auditivo externo se forma por la superposición de dos canales. Inferiormente, aquí en color azul, se muestra la porción timpánica del hueso temporal. En la parte superior, el otro canal lo forma la porción escamosa del hueso temporal. Entre las dos se forma la sutura timpanoescamosa, por donde va a emerger un nervio que se llama la cuerda del tímpano hacia la fosa infratemporal, para relacionar el nervio facial con la división mandibular del trigémino, que será otro cuento diferente. Bueno, aquí podemos apreciar en esta imagen algunas relaciones anatómicas importantes del conducto auditivo externo. El número 5 representa la porción timpánica del hueso temporal. Miren, el número 4 está representando la parte más profunda, que es la raíz del proceso cigomático del hueso temporal. El número 3 estaría representando la cara anterior de la porción mastoidea del hueso temporal. El número 2, la espina de Henle, que hace parte de dicha porción. El número 1, la zona cribosa supra y retromeática de Schiphol, por donde estarían pasando en ramos nerviosos y microvascularización. Este sería un conducto auditivo externo mirado a la otoscopia. Tiene un recubrimiento de piel con unas glándulas sebáceas modificadas denominadas glándulas cerumígenas, que producen el cerumen. Cuando aumenta la producción, forma tapones que pueden afectar la agudeza auditiva, y podemos también ver folículos pilosos desde donde nacen estos pelos, conocidos con el nombre de los tragos. Al fondo del conducto auditivo externo, como ya dijimos, se debe apreciar el tímpano de un color gris perlado. La vascularización del oído externo depende esencialmente de esta arteria, la arteria carótida externa, que nace a su vez de la carótida común. La arteria carótida externa da ramas para estructuras del cuello y de la cabeza, pero por fuera de la bóveda craneal. Esta arteria carótida externa da una rama auricular posterior. La rama auricular posterior desciende hacia la región mastoidea para irrigar la cara medial del pabellón auricular. Por otro lado, después de dar la auricular posterior, la arteria carótida externa sigue ascendiendo en la región retromandibular, y a nivel del cuello del cóndilo de la mandíbula se bifurca en arteria maxilar y arteria temporal superficial. Y miren ustedes, de la arteria temporal superficial se están originando ramas auriculares anteriores que irrigan casi toda la extensión de la cara anterior del pabellón auricular, incluyendo el lóbulo. Por otra parte, como dijimos, de la arteria carótida externa también se origina la arteria maxilar. De esta arteria maxilar, una de sus ramas terminales, que son entre 14 y 16, corresponde a la arteria timpánica anterior. Esta arteria timpánica anterior es la responsable de irrigación de la parte más profunda del conducto auditivo externo. El drenaje venoso se va a realizar en sentido anterior hacia la vena temporal superficial y el sentido posterior hacia la vena auricular posterior. Recordemos que la vena temporal superficial se anastomosa con la vena maxilar, que es la condensación del plexo venoso pterigoideo. Una vez la vena maxilar y temporal superficial se unen, forman la vena retromandibular, y la división posterior de la vena retromandibular, al unirse con la vena auricular posterior, constituyen la vena yugular externa. Por eso decimos que el drenaje venoso del oído externo se resume finalmente en la yugular externa. El drenaje linfático es en sentido anterior
hacia los nodos supra y subfaciales, es decir, por encima y por debajo de la emergencia del nervio facial cuando éste atraviesa la glándula parótida. En sentido posterior a los nodos retroauriculares o mastoideos y en sentido inferior, que es el lóbulo, a los nodos parotidios inferiores. Por eso, cuando hay patología infecciosa del oído externo, puede aparecer linfoadenopatía retroauricular mastoidea, preparotidia, supra y subfacial y parotidia inferior. Aquí podemos mirar la relación del oído externo adelante con los nodos preauriculares supra y subfaciales, atrás con los nodos mastoideos o los nodos retroauriculares y hacia abajo en la región parotidia. Finalmente, la inervación del oído externo es de tipo sensitivo y lo que estamos apreciando en esta imagen son tres territorios sensitivos. En color azul, el territorio del nervio auriculotemporal. En amarillo, la zona de Ramsay-Hunt, que corresponde al territorio sensitivo del nervio facial. Y en este color púrpura, el territorio sensitivo del nervio auricular magno. Este es el nervio mandibular o la división mandibular del nervio trigémino, que después de pasar por el foramen oval y llegar a la fosa infratemporal se divide dando este ramo. Este es el nervio auriculotemporal. El nervio auriculotemporal asciende por delante del pabellón auricular. Miren aquí el pabellón auricular, este sería el trago. Aquí vemos el ascenso con la letra A del nervio temporal superficial del nervio auriculotemporal, acompañado de la arteria y de la vena temporal superficial, para suplir todos los territorios que están en color azul, que es la parte anterior del pabellón auricular. Ahora, los ramos ventrales de los 4 primeros nervios cervicales forman el plexo cervical y uno de esos ramos del plexo cervical es este nervio, el nervio auricular magno o auricular mayor, que sale por detrás del borde posterior del esternocleidomastoideo, lo cruza lateralmente y este nervio auricular magno inerva el ángulo de la mandíbula, la piel que cubre la región parotiomasentérica de la cara y la parte posterior del pabellón auricular. Como ustedes ven, toda la parte posterior incluyendo el lóbulo. Esto sería plexo cervical. En azul ya dijimos nervio auriculotemporal de la división mandibular del quinto par craneal. En color púrpura, el nervio auricular magno del plexo cervical, principalmente información de C2 y C3. Y en amarillo, la zona de Ramsay-Hunt, que está inervada por un ramo sensitivo del nervio facial, el séptimo par craneal. La información que he utilizado como referencia para esta presentación proviene de este artículo sobre anatomía y fisiología del oído externo del Dr. Thomas Inibarri, publicado en la revista de otorrinolaringología con fecha 2016, de la quinta edición del texto de la Target, de la tercera edición del texto de Drake y de la octava edición del texto de Moore. Agradezco mucho su atención, nos vemos en una próxima ocasión.